Este programa es presentado por Odontología para Todos, Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay y Procolagen, máxima calidad en colágeno. Buenas noches para todos. Es un placer recibirlos en casa, en el living de Mereces, en su casa. Hoy vamos a tratar un tema que, si ustedes me preguntan si yo podía haber transitado sola, sí, claro que sí. Como coach es un tema que me fascina y miro a mi invitada, que además es una gran amiga y que le encanta este tema también. Lo podía haber hecho sola, pero no quise. Quería estar con una especialista, con alguien que sé también que le fascina, pero sí voy a hacer una breve introducción, como lo conversé antes con ella, con mi amiga Salo, que ahora les voy a presentar formalmente, porque a mí me gustó siempre, y los que han hecho terapia de coaching conmigo lo saben. Por allá, por el 2015, se habló por primera vez, o se estableció la palabra ghosting. Ghosting deriva del inglés ghost, que tiene que ver con la palabra fantasma. Ahí se acuñó por primera vez el término, según varios referentes. Bueno. Y hay una anécdota que tiene que ver un poco, para darle gracia, con que ghosteó una mujer muy conocida, una actriz muy conocida, que no voy a nombrar, a un actor muy conocido, y eso hizo que circulara por todo el mundo. Pero vamos al punto, y ya vamos con la invitada. Para mí, y esto voy a dejar que ella después lo refute, lo reafirme, esto tiene mucho que ver con la responsabilidad emocional, con la responsabilidad afectiva. ¿Por qué? Porque el ghosteo tiene que ver simplemente con esto. Con que, es un breve resumen, estás transitando un vínculo, no les hablo de 2 salidas por Tinder, con todo respeto, porque eso no es un vínculo. Pero estás transitando un vínculo de pareja, que puede ser formal o informal, yo la voy mirando, antes que ella arranque, y ya lleva, vamos a poner que lleva mínimo un mes, yo qué sé. La cuestión es que generalmente te agarra, y yo sé que me estoy dirigiendo a las mujeres, pero es que la verdad ella lo confirmará. Yo creo que en el 95% de los casos que yo he visto, y que siempre son las víctimas, son las mujeres. ¿Por qué? Hablaremos con la experta. ¿Qué pasa? Que generalmente te agarra en el momento en que estás más ahí enamorada, fascinada. ¿Y qué es el ghosting? Bueno, el ghosting es que no tiene por qué bloquearte. Resulta que el día anterior el Señor te habló, por eso el fantasma, ¿no? El Señor te habló, te dijo qué divina, o el día anterior o anteayer, qué divina, qué bien que estoy contigo, y de repente vuelvo a lo mismo. Vamos al peor escenario, porque es el peor. No te bloquea, no te escribe nunca más. No te escribe nunca más. O lo que es peor, te bloquea, no entendés por qué, pero lo seguís viendo en redes sociales. Lo que genera, y con esto ya voy a la experta, en vos, si me estás mirando, hoy con mi amiga mirábamos estadísticas y decían que el 80% de las mujeres en algún momento de su vida ha sido víctima de ghosting. No las conocíamos las estadísticas, ahora hablaremos de eso y después lo investigaremos, pero es muy probable que sea así. El tema es que vos te quedás sin entender nada, pensando que la culpable fuiste vos porque qué habré hecho mal, y con la autoestima por el piso. Sin más preámbulos, es un placer recibir en mi casa, en su casa también, a mi querida amiga Salomé Rodríguez, que es psicóloga, especialista, licenciada en psicología, especialista en psicotraumatología. De hecho, ya estuvo en esta casa, no en este living, pero en este programa, creo que el año pasado, hablando de, vamos a enfocarla ya, porque ya estás acá, Salo, querida. ¿Fue acá?
fuiste acá, fue acá, sí, porque que hablamos de estrés postraumático. Claro, hablamos acá de estrés Pero postraumático. además ella es especialista también en una técnica que es muy moderna, que ustedes también la conocen por una amiga en común, que es Karina Mofinet, que es EMDR. Entonces yo quería hablar de esto, pero quería con ella. La verdad que la extrañaba y sé que le encantaba cuando se lo planteé. Me dijo, me encanta el tema. Así que bienvenida a casa. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, fascinada. Y aparte sí, un tema que en realidad te diría que mientras tú decías las estadísticas, yo repasaba, bueno, a ver, de los pacientes que he tenido y las pacientes. Y sí, y la verdad es que las mujeres somos como mucho más gosteadas. Es así. ¿Qué agrega? No, a mí me gusta que vos explayes. Como yo lo presenté, la autoestima queda diezmada, pueden bloquear, pueden agregar todo lo que vos quieras. Claro, lo que pasa que está bueno esa diferencia que vos hiciste entre, bueno, ¿qué es ghosting, no? Es decir, sí, no son dos salidas. Claramente empieza a haber cierto vínculo y yo creo, esto sinceramente no es de una investigación, simplemente un poco repasando para atrás los pacientes que he tenido, y creo que las mujeres somos como mucho más víctimas del ghosting porque me parece que como justamente no son 2 o 3 salidas, sino que se empieza a generar cierto vínculo, las mujeres cuando decidimos seguir saliendo con alguien, en general es porque nos comprometemos bastante más. ¿Viste? Y me parece que los varones tienen como otra actitud. Al varón le cuesta menos de repente justamente deshacer un vínculo, porque quizás ni era un vínculo para él, pero las mujeres vamos de alguna manera como entrando y entregándonos de otra forma. Entonces creo que esa es una de las principales causas, ¿no? Por otro lado, sin duda que también repasando para atrás, creo que capaz que no es el motivo de consulta, pero siempre en la consulta surge que alguna mujer fue ghosteada en algún momento de su vida, ¿no? Quizás no lo tenía tan presente porque no es un tema es un tema moderno, en realidad, no hace tantos años que se habla de esto, además obviamente que las redes sociales han favorecido mucho el tema, porque como tú decís, es decir, a veces ni te bloquea, es simplemente que no te responde. Y que, de hecho, los jóvenes dicen, me ghosteó. Es decir, fíjate que se transformó hasta en un verbo, en realidad. Claro, por eso dije que fue acuñado. Claro, creo que en un diccionario que no quiero meter la pata, que creo que es inglés, ya está, el término ya está como... Y bueno, como asumido que es un verbo. Sí, como asumido que fíjate, digamos, de qué manera sucede que ya está asumido como un verbo. Entonces, bueno, creo que por todo esto, y además, como te decía, las redes sociales han facilitado un poco esto. ¿Por qué? Porque tú ves que leyó el mensaje, ¿no? Pues yo te mando un mensaje, vos no me lo respondés, pero yo puedo ver que vos, capaz que si tengo, digamos, el tilde apagado, pero puedo ver cuando estás en línea. Y antes, si no existía el WhatsApp, bueno, de repente podría llamarte y capaz que no me atendías, pero no sabía qué era lo que había pasado. Sin embargo, cuando veo que estás en línea, al menos sé que estás vivo y que algo raro está pasando. Como tenemos mucha confianza, y este programa no lo planeamos, porque las dos conocemos el tema, quiero hacerte una pregunta. ¿Te sentís más cómoda desarrollándolo o te voy haciendo preguntas y vos me las vas como vos quieras? Yo prefiero que me vayas preguntando. Bueno, sí. Entonces la primera pregunta que te hago es, hablábamos yo, por ejemplo, cuando hablamos de redes, para mí un gran destructor de las relaciones, de los vínculos, de todo tipo, es WhatsApp. Es WhatsApp. Bueno, sí, claramente, porque te permite, por ejemplo, mandar un mensaje y decir cosas que no te animarías a decir personalmente, por ejemplo. De hecho, bueno, yo trabajé en una empresa muchos años que tiene un call center y a veces un poco escuchando las llamadas por el tipo de trabajo que yo hacía, también veíamos cómo de repente a veces los clientes que llaman, y fíjate si capaz que a vos un poco no te pasó alguna vez, llamás y decís cosas que cuando estás personalmente capaz que no decís, ¿no? Sí, bueno, y se ve todavía eso peor en la que es ahora X, la que era Twitter, ¿no? Porque eso es anónimo. Exactamente. Yo he hecho programas dedicados a WhatsApp, porque una cosa que vamos a compartir, está lo otro, no es lo mismo lo presencial. Ustedes fíjense esto, no es lo mismo decir no o escribir no, te quiero, que poner no te quiero. Claro. Una coma puede ser una batalla campal. Claro, porque además tenés ese tema, que hoy en día también, a veces, no digo todos, pero una gran mayoría de los jóvenes escriben capaz que hasta de otra manera,
¿no? Escriben mal. Es decir, escriben mal. Es buena ella. Entonces, Escriben horrorosamente mal. donde pones una coma donde no va o no la pones directamente, claramente cambia el sentido de lo que estás queriendo decir. Entonces, sí, yo no diría que destruyó relaciones, pero sí entiendo que es como una red flag, ¿viste? De que, bueno, de que si vos no prestás atención a determinadas formas de comunicación, el WhatsApp te la complica un poco. Por eso, el gosteo generalmente se da a través de WhatsApp. Sí, es donde más se da, claro. Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es, porque yo lo dije y quiero saber si estoy en lo certero, estamos hablando de vínculos de pareja que tengan una duración y que estén general, digo, por lo menos 15 días, un mes vamos a ponerle. Sí, capaz que no diría tanto la duración, sino la intensidad, ¿no? Porque Ahí capaz está, que vos muy en un mes te viste 3 veces, pero capaz que en 2 semanas te viste 10 veces y esa persona capaz que hasta vino a tu casa, conoció parte de tu intimidad, entonces tiene más que ver con la intensidad que uno le dio a esa relación, más que con la duración, ¿me explico? Sí, por supuesto. Salo, y yo hablé del tema, porque esto es muy importante, de la autoestima, de cómo queda y por qué queda esa mujer como queda. Bueno, mira, hay una cosa importante en esto que tiene que ver con, ahora voy a la autoestima, pero sí me gustaría decir algo, ¿no? Nosotros para poder, el ser humano, el cerebro, una de las cosas que necesita para sentirse seguro es entender lo que pasa. De hecho, muchas veces sucede que cuando no tenemos una historia la inventamos. Viste que hay gente que a veces no le puede, como que no le encuentra sentido. A ver, repetime eso que me perdí yo. Bueno, mirá, muchas veces, por ejemplo, en la clínica, por lo menos personalmente suelo ser muy cuidadosa porque a veces el paciente te dice, mirá, no sé exactamente si esto lo soñé, me pasó, pero bueno, siento determinada cosa. Y yo no le voy a inventar una historia. Pero muchas veces el paciente necesita que tú le digas, sí, eso debe haber pasado, o no, eso es un sueño. Necesita, que obviamente no lo hacemos, ¿no? Pero necesita la certeza. Porque también, fíjate, volviendo al tema del ghosting, para poder hacer un duelo, también necesito un cierre. Y ese cierre, si yo no sé qué te pasó o qué es lo que te pasa, ¿cómo haría yo ese cierre? Necesito que aunque sea me mandes un WhatsApp y me digas, mirá, no quiero salir más contigo, me siento confundido y por un tiempo no te voy a ver más, pero cuando yo no sé qué te pasó, y pensalo que también podría darse quizás en una relación de amistad, que es menos probable, pero podría darse por supuesto, en una relación de amistad. Viste que a veces pasa y muchas veces, a veces es común hasta en los adolescentes, que se enojan y se dejan de hablar entre ellos y ahora mientras te lo voy diciendo, voy recordando casos. Viste, yo no atiendo a adolescentes, pero sí atiendo a jóvenes y que sí, de repente es un motivo de consulta. No atendés a adolescentes, no lo habíamos hablado. No atiendo ni de niños ni adolescentes, más o menos idealmente... Porque acá si nos permitís van a aparecer tus contactos, tus redes. Sí, buenísimo. Idealmente a partir de los 20, 21. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque primero que no me especialicé en adolescentes, pero además te soy sincera, los padres son como... Ay, me tengo que traer acá porque esto está fuera, pero esto es interesante. Está tomando un tecito de maracuyá que le encanta, tome. Yo mientras, estoy como Mirta que no dejo comer a nadie, no dejo tomar a nadie. ¿Qué pasa con los padres? No, los padres somos, porque si bien mi hijo no es más adolescente, pero fui mamá de un adolescente, los padres somos a veces muy invasivos, ¿viste? Muy que queremos saber todo y qué te dijo y habla de esto y habla del otro. Y a veces eso, digamos que no es para todo el mundo. Entonces me cuesta un poco esa parte y entonces por esa razón, al principio obviamente atendía a toda la población y después me especialicé en adultos. Entonces no es que tenga una Nunca edad. Lo habíamos conversado. No, nunca lo habíamos conversado. Pero bueno, hoy mi paciente más joven tiene 18 años. Y bueno, ni te digo para arriba. Pero sí, en lo personal no atiendo a adolescentes. Bueno. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en nuestros 2 locales, en Ciudad Vieja, Zabala 1377 entre Rincón y Sarandí, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay.
Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo. Porque tu bienestar es nuestra prioridad. Soy Andrea Esteban, escribana pública, abogada y pionera en abogacía holística acá en Uruguay. Te acompaño en tu proceso judicial, en el problema legal que estés atravesando en este momento, pero además desde la perspectiva tradicional de la abogacía, también desde una perspectiva integradora, integrando herramientas de autoconocimiento como el Reiki, registros akáshicos, tarot, para la resolución de tu caso. El derecho también puede sanar. Yo te había preguntado por la autoestima, cómo queda, porque vamos a volver a lo que yo dije. Normalmente, y algo quiero aclarar, si Salo me permite, no confundamos esto con el bombing del narcisista. Eso es otro tema. El narcisista ese que sos una reina, eso, acá no estamos hablando de narcisismo, estamos hablando de un fenómeno bastante más frecuente, menos grave. Exacto. Sí, es menos grave porque el narcisista puede ser violento, manipulador. Simplemente el tipo te enamoró, y perdonen que estoy hablando solo de hombres, pero esta vez creo que el programa va a ser para las mujeres, dedicado a las mujeres y a los hombres que piensen antes de hacer daño, porque quiero que entiendan de parte de una profesional por qué una mujer que de repente está seducida por un hombre, que además generalmente es en el mejor momento, ¿viste? Elige en el momento que que estás así embelesada, y ahí te clavaron el visto, fuiste y lo único que les pido, por favor, no les escriban. Porque no les pasó nada, no los abdujo un ovni, no piensen eso, porque después empiezan a escribir. No. Pero hablábamos de la autoestima. Entonces eso me interesa, porque es vulnerable la mujer. Claro, porque tú fíjate una cosa, ¿no? Tú estás saliendo con alguien, lo trajiste capaz que a tu casa, o capaz que no lo trajiste a tu casa, pero le presentaste a tu círculo de amistades, o capaz que no, pero estás teniendo una relación en un nivel de intensidad que conoce de qué trabajás, cómo es tu familia, empezás a abrirte a esa persona. Y esa persona, como vos dijiste, desaparece, te clava el visto, como dicen los jóvenes. ¿Y qué es lo primero que pensás? Hice algo que le puede haber hecho mal, ¿en qué me equivoqué? Porque es muy difícil pensar que al otro le puede pasar algo que no te lo está pudiendo explicar. Entonces, si arrancamos ya pensando que hice algo que está mal, qué hice, qué no hice, empezás como a repasar, viste, no, pero pará, tal día dije tal cosa, capaz que eso, y a veces te agarrás de cosas que no tienen nada que ver con nada. Entonces, naturalmente el hecho de que tú no seas merecedora de una mínima explicación erosiona totalmente tu autoestima. Y fíjate que es interesante este punto. ¿Por qué? Porque las personas necesitamos sentirnos importantes, pero no desde el lado egocéntrico. Si yo siento que para ti importo, tú me ves a mí, bueno, entonces evidentemente soy una persona que valgo la pena, soy una persona en la que está bueno invertir un tiempo. Si vos te borrás, te desaparecés, no sos capaz de darme una explicación, es lógico que yo tienda a pensar que hice algo que está mal. Y con eso, conjuntamente con eso, voy a empezar a bajar mi autoestima. Si ya la tengo mal por eso, imagínate, voy a empezar a hacerme películas impresionantes, porque de hecho, generalmente también con el ghosting lo que yo veo es que más allá de que la persona desaparece, a veces le preguntás incluso a alguien que lo puede conocer si no sabe nada de él, y nunca nadie sabe nada, ¿viste? Ah, mirá, eso no. Claro, de repente yo qué sé, como dije, ¿no? Tiene más que ver un poco, no tanto con cuántas veces te viste, sino qué tan intensa fue esa relación, qué tanto te abriste, qué tanto sabés de la vida de esa persona. Y es común que a veces hayas conocido a algún amigo o algún círculo de donde esa persona se mueve. Y nadie sabe nada.
no, ni idea, se Como mira que también puede pasar lo que yo dije, que a vos no te habla, pero vos lo sigas viendo activo en las redes y, bueno, decís que, sí, y sin ahí duda. reafirma Exacto, lo que vos decís. era lo que yo te Entonces, decía ¿qué de hice yo línea? mal? Claro, Está saliendo, exactamente. salen fotos. Exactamente. Y lo ves en línea, que generalmente pasa eso. Y lo ves en línea, porque ustedes además, a ver, quiero que vos lo reafirmes, es normal, mujeres, que ustedes vayan a ver, es normal lo que dijo Salomé, que se cuestionen qué hice mal, porque ese mismo hombre ayer te decía que divino y capaz que tenían planes para ese viaje el fin de semana, yo qué sé. Claro, y otra cosa que dijiste que me parece importante, porque está bueno también como poder hacer la diferencia con el tema del narcisismo, ¿no? Porque muchas veces solemos a una conducta así asignarle directamente a, bueno, debe ser un narcisista, o no. Es decir, porque para empezar, no creo que haya una única causa por el cual alguien hace ghosting. Ahora después lo vamos a hablar. Yo tengo unas teorías. Es decir, mirá, nosotros en la psicotraumatología, que es la línea de trabajo que yo utilizo, nos basamos mucho en el apego, ¿no? La teoría del apego, que Cari Mofinet creo que estuvo acá en este programa hablando muchísimo del apego. Yo hago reír de apego. Ahí está. Y es difícil. Exacto. No apegarse, es difícil soltar. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen apego evitativo, que es un tipo de apego inseguro, son personas que el WhatsApp les viene buenísimo, imagínate, porque ese contacto es como más lejano y además pueden contestar con monosílabos. Perdón que te interrumpa, pero vos pensás que el público no sabe qué es el apego evitativo. Bueno, nosotros, digamos, básicamente el apego lo clasificamos en dos grupos. Apego seguro, aquella persona que se puede vincular, digamos, con los demás de una manera, como dice la palabra segura. ¿Qué quiere decir? Segura es que yo puedo saber que capaz que vos no me llamaste, pero no voy a estar desesperada pensando que te pasó algo malo, sino voy a poder decir, bueno, quizás Mónica llegó tarde, está llegando tarde a casa. Es una persona que acepta que no todo el mundo es perfecto y ella misma tampoco. Es decir, es una persona que se vincula desde un lugar saludable, desde un lugar estable. Y después tenemos el otro grupo que es el apego inseguro. Dentro del apego inseguro existen básicamente tres formas. Tenemos el ansioso ambivalente, que es esa persona que, por ejemplo, lo que necesita es como confirmar siempre que vos estás ahí para esa persona. Entonces es esa persona que siempre te manda WhatsApp, que quiere saber dónde estás, que quiere, dependiendo del tipo de vínculo, es cómo se va a aproximar, ¿no? Pero de repente es esa, ¿qué te voy a decir? Por no llevarlo siempre al lado amoroso, digamos. Es esa amiga que te va a contar todo, ¿entendés? Que no puede resumir en 2 palabras, que te cuenta todo y todo es más bien melodramático, y por otro lado puede vincularse contigo, pero necesita como siempre confirmar que vos vas a estar, entonces te pregunta capaz que lo que ya sabe, te escribe todo el tiempo. Entonces, decíamos que un tipo de apego inseguro es el apego evitativo. Es aquella persona que, como dice la palabra, más bien evita, apego evitativo distanciante le decimos, que se siente más seguro, capaz que desde, bueno, viste, no es esa persona que necesita estar todo el tiempo abrazándote, dándote besos, no, o sea, todo bien, viste, es ese que llega a la oficina y dice, ay, qué necesidad de dar siempre un beso, viste, es esa persona que capaz que vos haces una historia de algo, pero una historia no por el drama, sino que contás, y esa persona que te resume en 2 palabras lo que pasó. O sea, que se vincula más desde, bueno, evito una cosa de mucha cercanía. Marca una distancia. Exacto. Quizás son esas personas que, por ejemplo, en un problema de pareja, se sienten más cómodas resolviendo los problemas en la cama y no hablando horas de lo que pasó. Viste que a veces hay personas que podés conocer que te dicen, no, yo qué sé, yo me peleo con mi marido, nosotros en vez de hablar el tema, nada, tenemos sexo y se terminó todo. Y bueno, y ahí es como que se sienten más seguras desde eso, desde la distancia. ¿Sí? Ahora, sí. Te paro ahí para hacerte una consulta, sabes que yo soy curiosa y yo tengo mis pensamientos sobre eso. Yo soy una persona muy expresiva. Atrás de esa conducta que vos hablas, a mí me viene también el por qué. ¿Por qué evitas el diálogo? Porque yo no lo veo como algo natural que una pareja lo arregle en la cama. No. Para mí el diálogo, el humor, esas cosas hacen la relación.
¿Me explico? Bueno, ¿Qué sí. hay atrás de ese hombre? Lo que pasa que, o de esa mujer también, o de esa porque mujer, hay muchas mujeres con por apego eso, evitativo. que prefiero, no hablo. Honestamente, yo me aburriría como un hongo. Bueno, tiene que ver en realidad con su historia, ¿no? Por eso te lo pregunto. Tiene que ver con su historia y en realidad tiene que ver que, a ver, en una misma familia vos podés tener un papá, una mamá, o dos mamás, dos papás, lo que sea, y tenés capaz que 3 hermanas. Y vos decís, pero ¿cómo si las 3 vivieron lo mismo? Una es evitativa, otra es segura y otra es ansiosa. Bueno, porque justamente primero que no es cierto que todas tuvieron a los mismos padres, porque nacieron en distintos momentos de la vida, porque plantearon relaciones diferentes, entonces ya eso te cambia. Pero además también tiene que ver con la interpretación que esa persona hace del vínculo. Capaz que, y en eso me parece que está muy bueno traer La vida es bella. Acá tenemos a Dolce, divina, como siempre. exacto. La película La vida es bella creo que resume perfectamente esto que te estoy diciendo. Ay, la vida es bella es la de... La del la campo italiana, de concentración. del campo de Entonces, fíjate cómo ese papá puede transmitirle seguridad a ese niño, más allá de que está en un campo de concentración. Eso es brutal. Es brutal. Entonces, el niño, ¿qué hace? Le cree al papá, obviamente, como hicimos todos cuando fuimos niños. Entonces, el tipo de apego, que obviamente a veces nosotros decimos, ¿se puede reparar? Sí, obviamente, en las terapias al menos intentamos hacer eso, reparar el apego del consultante. El tipo de apego te va a marcar o te va a decir mucho de cómo esa persona se va a vincular. Se va a vincular con su pareja, se va a vincular en el trabajo, se va a vincular con sus amigos. Perfecto. Da para un programa aparte, ¿no? Sí, porque, sí, obvio. porque ahí habría que ahondar, vuelvo a lo mismo. Yo creo que ahí hay algo atrás que no es netamente positivo. ¿Se entiende? Bueno, seguramente le va a impactar. A ver, yo no diría que no es positivo, diría que quizás, o sea, hay personas que son tremendamente funcionales con un apego evitativo. Porque vos pasas raya y decís, capaz que la persona no la pasa mal, es la forma que encuentra de mantener vínculos, entre comillas, saludables. Y bueno, claro, el que lo ve de afuera no entiende mucho, hay cosas que no le cierran mucho. Por ejemplo, cuando tenemos, una pareja donde hay uno de los dos tiene apego evitativo y otro tiene apego ansioso, claro, ahí a veces hay choques. ¿Por qué? Porque el ansioso es el que quiere saber y preguntar y pregunta y vamos a hablar de esto y no sé cuánto. Y el evitativo es, pará, ya hablamos de esto, ya está, ya te dije, o sea, ¿qué más querés saber, no? Entonces, ¿Y obviamente, puede convivir una pareja así? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay muchas parejas que son así o que funcionan desde ese lugar. Pero volviendo al tema del ghosting, si bien no tengo un dato estadístico, yo creo que se trata de personas con apego evitativo. ¿Viste? Porque las que lo hacen. Las que lo hacen. Porque ghostean. Exacto, porque una persona, primero, con apego seguro, va a poder decirte lo que le pasa. Te va a contactar, te va a ver y te va a decir, mirá, Mónica, pasé divino todo este tiempo contigo, pero la verdad es que no me siento segura de querer seguir, me planteo otras cosas, lo que sea, pero te da una explicación y ahí vos podés hacer un cierre. Vos podés empezar el duelo de ese vínculo porque estás teniendo la información. Fíjate, yendo al extremo, ¿no? Que si vos, por ejemplo, para cobrar el seguro de alguien que desapareció es imposible, porque no sabes qué pasa con eso, ¿entendés? Qué buen ejemplo. Claro. Entonces pasa lo mismo en la mente de un ser humano. Yo necesito saber qué fue lo que pasó. Y fíjate que la demanda generalmente de la gente es, aunque me digan algo que no me guste, prefiero saberlo. Pero por supuesto. Porque eso te ayuda a iniciar otro proceso, que será de duelo, será de aceptar que esa relación no funcionó, que será de buscar otro vínculo. Bueno, justamente es la pregunta que te iba a hacer. Hay un duelo que elaborar. Hay un duelo que elaborar y ojo, y a veces puede generar un trauma eso, ¿no? Porque esto me interesa porque es especialista la señora. Porque vos fíjate una cosa, que va a depender de la historia de esa persona que es ghosteada. Y de la historia de ese vínculo. Exactamente. Porque no es lo mismo un vínculo de un mes que un vínculo de un año. Ni que hablar, pero además tiene que ver con la historia, ¿por qué? Porque vos imaginate que yo estoy saliendo con alguien, tenemos un vínculo relativamente estable y esa persona desaparece. Y resulta que capaz que yo en mi historia de vida
Mi papá se borró, nunca más lo vi. ¿Y qué pasa con eso? Claramente ese gosteo me va a llevar a un lugar que quizás yo no tengo elaborado. Entonces, claramente es una situación que puede ser potencialmente traumática. No digo que a todos les genere trauma, pero sí, claramente va a ser una situación que, bueno, que puede abrir heridas antiguas, por ejemplo. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en nuestros 2 locales, en Ciudad Vieja, Zabala 1377 entre Rincón y Sarandí, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Soy Andrea Esteban, escribana pública, abogada y pionera en abogacía holística acá en Uruguay. Te acompaño en tu proceso judicial, en el problema legal que estés atravesando en este momento, pero además desde la perspectiva tradicional de la abogacía, también desde una perspectiva integradora, integrando herramientas de autoconocimiento como el Reiki, registros akáshicos, tarot, para la resolución de tu caso. El derecho también puede sanar. Esto que te iba a preguntar se me ocurrió ahora, ¿no? Pero creo que la respuesta es no. No hay indicios de que alguien... A ver, cuando uno empieza una relación, mujeres empiezan una relación, en el tema del ghosting, nada te hace prever, porque en el narcisismo sí. Sí, tal cual, obvio. Que hay programas que pueden buscar, que yo hice, sí. pero el tema del ghosteo nada te hace prever. No, nada, porque en realidad vos mirás para atrás con el diario del lunes y justamente por eso la persona ghosteada tiende a pensar que es su culpa. Porque mirás y decís, no, es que no sé ni idea, no hay nada acá raro. Entonces, no creo que tenga una única causa, creo sí que son personas que seguramente en su mayoría tengan el estilo de apego evitativo, por eso no son capaces de dar una explicación y se borraron. Por otro lado, pueden ser muchas cosas, pueden ser que apareció una pareja anterior que no pensaban que iba a aparecer y no saben cómo resolver esa situación. Estoy recordando ahora el caso concreto
de un consultante que tuve, que pasó Sí, eso. ahora, si no te molesta, en un ratito te voy a pedir algún caso clínico, pero sin dar nombre, Sí, ¿no? no, por supuesto. Puede ser eso, puede ser también que otra cosa. A ver, que de hecho este caso que me vino a la mente, en realidad no supimos lo que había pasado. Es decir, Y contanos un poquito, porque claro, a la gente le encanta los mirá, casos. ¿Cuánto tiempo era lleva? una chica de unos 35 años, que en realidad obviamente su motivo de consulta no fue ese. Estando en terapia, empezó a salir con alguien. Y bueno, y todo bien, o sea, por eso te decía que tiene que ver incluso con la intensidad, porque ella, por ejemplo, lo había llevado a su casa, él había conocido a su familia, o sea, parecía todo relativamente ¿Cuánto duró? potable. Más o menos una relación de cuánto y más tiempo. o menos ella salió, ponele que unos 2 meses y medio. Y era todo maravilloso, Todo Disney. bien, o sea, como que no había nada raro ahí. Y ella, me acuerdo que le preguntó algo así como que te diga, ponele que ponele que era un domingo y el sábado tenían un casamiento, entonces ella le preguntó algo así como, bueno, ¿y el sábado cómo hacemos? No sé, ¿venís para casa o yo voy para tu casa? ¿Qué? Y él le dijo, bueno, después vemos, o sea, ella me decía, lo único que yo puedo decir raro eso, pero en el momento me pareció nada, falta una semana y está. Y después de ese día, digamos, nunca más apareció. O sea, ella le escribía y él literal le clavaba el visto y no contestaba. En las redes sociales él no tenía mucha actividad tampoco, pero bueno, lo llamaba por teléfono y no la atendía. De hecho, llegó el día de ese casamiento que tenían y él no apareció, de hecho fue sola. Y te puedo decir que fue muy difícil para ella esa situación. En realidad mirábamos y no había nada raro, de hecho sus padres que lo habían conocido también decían lo mismo. La verdad es que nunca hubiera dicho que esta persona, que además, es decir, a ella la hacía sentir importante y digamos una persona valiosa, pero sin esta cuestión narcisista, ¿viste? No era el típico que aparece con flores todos los días, o sea, de una manera natural, es decir, medida. Pero bueno, él desapareció y en realidad lo que en algún momento pudo ella saber y bueno, como investigar de alguna manera, fue que aparentemente él se encontró con una expareja y eso como que lo había confundido mucho y bueno, y no pudo ir a decírselo a ella. Pero ella ahí pudo sanar. Y bueno, y sí, nosotros trabajamos ese duelo, digamos, y digamos cuando ella se fue de alta, que te vuelvo a decir, en realidad había venido a trabajar otro tema, es más, ya estaba en otra relación. Pero no había nada que tú dijeras, bueno, sí, mira, esta persona es... Incluso la supuesta historia que él tenía de sus vínculos anteriores, es decir, no había nada raro, nada que tú dijeras, mirá, ya le pasó con otra persona, te lo puedo... No, para nada. Y Perdón, sí. Que acá está Dolce, los pasitos que sienten es Dolce, pero como todos la amamos, hasta Félix ya está resignado, porque en otro momento Félix sacaba a Dolce al fondo, ¿no? Pero ya está resignado porque la queremos todos y se ve que le gustó Salomé y se quedó acá. Ternura, porque estuvimos juntas. ¿Y vos le diste alguna galletita o algo? No, porque si le das algo ya... Sí, no, pero ella vino a saludar. Bueno, acá está Dolce. En cambio, yo estaba pensando esto, ¿no? Mientras hablabas, una teoría, de estas teorías que se me ocurren a mí, ¿no? Hay muchas causas que supongo que pueden llevar a un hombre, yo siempre sigo hablando de los hombres porque lo que más veo es mujeres víctimas, a ghostear. Dijiste varias y muy interesantes. También puede haber una evasión al compromiso. Bueno, sin duda, sí. Sí, sabes que yo creo que eso, vuelvo a decirte, no lo leí en una investigación, en un paper, pero sí creo que es lo que debe estar como por encima de todo. Yo realmente creo que muchas veces hay hombres, mira lo que te voy a decir, A ver. que es una teoría, decime si tengo razón. Sí. Puedo tener, yo creo que sí, que lo he visto, lo he estudiado, me encanta, yo ya dije que soy una fascinada del tema de relaciones de pareja y por qué pasan algunas cosas. Hay hombres que han tenido una infancia con tanto trauma, o sea, de padre, de madre, muchas cosas pueden haber pasado en esa infancia que hagan que ese hombre le tenga miedo al compromiso. Un hombre, yo he llegado a conocer en clínica hombres que es tanto el miedo a comprometerse, mirá lo que te voy a decir,
que ante la inminencia del amor, que puede haber más maravilloso que vivir una relación de amor, cuando sienten, mirá lo que te digo porque sé que has visto casos, que están en peligro porque esa mujer es la mujer, o puede ser, se bloquea. Se bloquea, no se desaparecen justamente por eso. Sin duda, a ver. ¿Has visto casos de esos? Pero mirá, sin duda, pero además ninguna persona, digo, porque he tenido pacientes hombres, y recuerdo ahí una mujer también, que sin hacer ghosting, terminaron un vínculo por esa razón, ¿viste? Dando explicaciones, pero lo terminaron al fin. O sea porque uno de los dos... Exacto, porque ese miedo al compromiso que claramente está vinculado con la historia de esa persona. Porque en realidad, si nosotros vemos, comprometerse es algo sumamente positivo, porque hace que vos pongas a funcionar todas tus fortalezas, porque conectás mucho más con la otra persona. En la psicología positiva se habla del famoso flow, ¿no? Y de esto que en donde yo hago un trabajo o lo que sea que haga que me genera placer y que eso me genera un montón de beneficios. Entonces, comprometerte lejos de generarte algo negativo hace que todas tus fortalezas y todas tus partes más saludables se pongan en juego. Lo que pasa que cuando tenés una experiencia de entrega donde el otro se borra, que a veces no es tuya la experiencia, es algo que tuviste, ¿no? Porque podría pasar también que lo hayas visto en tu familia, donde alguien... En un hijo, en tus padres, en una tía, yo qué sé, en 1000 situaciones, eso puede haberte generado un trauma, porque no te olvides que el trauma no es solo lo que me pasó a mí, yo me puedo traumar por algo que le pasó a una persona, por algo que me contaron. Está el famoso trauma vicario, se llama eso, ¿no? Es ese trauma no sé por qué a mí no me pasaría. Es ese trauma que se genera de me contaron algo y no puedo con esto. Pero eso es a ver, en psicología, en psiquiatría hablar de normal no se dice, pero ¿no es un poco patológico? Te lo hago como amiga la pregunta como No, consulta. ¿el trauma vicario? No, para nada. A mí no se me ocurriría traumarme porque digo, bueno, obviamente, digamos... recojo la experiencia, ¿entendés? Claro. Es algo a tratar y a solucionar, pero no necesariamente, si bien una persona se trauma y tiene, podríamos decir que hay algunos indicadores que podrían ser como, digamos, banderas amarillas, cualquier persona puede atravesar por una experiencia traumática y traumarse, en realidad. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay. Nos encontrás en nuestros 2 locales, en Ciudad Vieja, Zabala 1377, entre Rincón y Sarandí, y en el barrio de Aguada, Isidoro de María, 1397, esquina San Martín. Nuestra misión es brindar salud y bienestar a través de la medicina natural homeopática. Homeopatía Farmeco, farmacia ecológica del Uruguay.
Te acercamos la odontología que estabas esperando. Atención con calidez, cuidado y seguridad, apoyada en tecnología de avanzada para evitar la ansiedad y el estrés que provoca la ida al dentista. La anestesia digital y la tecnología láser de última generación te ofrecen un tratamiento sin dolor y sin miedo, porque tu bienestar es nuestra prioridad. Soy Andrea Esteban, escribana pública, abogada y pionera en abogacía holística acá en Uruguay. Te acompaño en tu proceso judicial, en el problema legal que estés atravesando en este momento, pero además desde la perspectiva tradicional de la abogacía, también desde una perspectiva integradora, integrando herramientas de autoconocimiento como el Reiki, registros akáshicos, tarot, para la resolución de tu caso. El derecho también puede sanar. Bueno, y como siempre, los agradecimientos a todos y cada uno de nuestros auspiciantes, a mi querida Fanny Díaz, amorosa Fanny, que hablé estos días con ella. Beso grande, Fanny, gracias por tanto, por charlas muy lindas que tuvimos, nuestra odontóloga de odontología para todos, porque la salud bucal es parte del cuerpo, más que importante. Gracias también a nuestra repostera de lujo, tan querida, tan amorosa y sobre todo tan crack con las cosas dulces, la señora Rosana Ávila Luengo. Pueden seguirla como a todos en sus redes. Muchísimas gracias como siempre y desde hace tiempo a dos grandes. Por un lado tenemos a Diego de Procolagen con este producto arándanos que a mí me tiene como loca ahora. Pruébenlo porque es maravilloso. Y también gracias a Leonel de Homeopatía Farmeco para sus dos locales. Saben que ahora está nuevamente en Ciudad Vieja y también en Aguada. Tenemos comercial nuevo, no sé si se dieron cuenta. Muchas gracias por eso, Leo, que pronto va a estar por acá hablando de otros temas. Y por último, agradecerle también a nuestra abogada favorita, sí, esa que humanizó la abogacía hablando de abogacía holística. Muchas gracias a la doctora Andrea Esteban. Bueno, agradecer a mi equipo de siempre. Voy a empezar por Paola Púa, mi maquilladora, que me maquilló como siempre. Félix nunca me toma de cerca. Le voy a pedir después estas pestañas maravillosas que uno se vea así resplandeciente. Gracias, Pao, porque yo ya ni hablo. Yo me siento, me callo, ella sabe todo lo que hay que hacer y me deja así impecable. Gracias, muchísimas gracias también hoy, muy especialmente a mi querida Betty de Centro Estético Visage, que me hizo el color, que me esmaltaron, que tuve una semana bastante difícil y me hicieron reír mucho. Siempre te sentís bien en Centro Estético Visage. Y estoy peinada por Javier, sin extensiones, con mi pelo natural, así, el rubio, el dorado pleno, que hoy hicimos color azul. Esmaltada por Vivi, in black, en negro, para hacer juego con esta ropa. Y acá tengo una anécdota muy especial. Hace 3 semanas que por un tema absolutamente personal de mis tiempos, no he podido ver a mi amiga Vivi de Amada Mía. Amiga mía, gracias por estar siempre, porque no hay una semana que no me diga, Mónica, ¿qué está pasando? ¿Por qué no venís? No he ido porque he estado complicada, pero le agradezco infinitamente por estar siempre conmigo. La semana próxima ya le prometí, vuelvo con todo. Y bueno, tengo la ventaja de tener un ropero de Amada, porque esto que ustedes ven es de Amada Mía. Entonces toda la ropa que he usado estos programas es de Amada, pero de mi propiedad, de mi vestidor. Gracias, Vivi, por amiga, por responsable y perdón por no haber podido ir estas semanas. Dejé para el final a alguien que voy a mostrar ahora. Esta campera de Amada es muy recargada y cuando uno tiene algo muy recargado tiene que ser cuidadoso con los accesorios. Yo ya se los dije la semana pasada, los accesorios de Caro son absolutamente maravillosos. Los que me dio esta vez, ahora los vamos a tomar. Hoy tengo puesto para acompañar, este cristal es mío, es una cábala mía, tengo puesto un colgante largo, 2 anillos espectaculares y 2 pulseritas que vamos a mostrar acá, de cerquita después. Recordar que Caro, mencionando mereces, mencionándome a mí o al programa, tienen un 15% de descuento y como ya les dije la otra vez,
todas estas joyas que ustedes ven son hechas con cristales austríacos que les dan ese brillo único, sutil, único pero sutil, no estridente. Y están bañadas, están hechas en cristal, los cristales son austríacos, ya les dije, y lo que es pulseras, anillos, están hechos en acero inoxidable, algunas, en este caso, con un baño en plata o a veces con un baño en oro. Esta vez elegí plata por los colores. Ahora las vamos a tomar de cerca porque esto realmente es absolutamente maravilloso. Caro Bay Cristales, en su showroom, a través de la web, a través de Instagram, todos los pagos, hoy y siempre. Bueno, como sos una genia, porque sos mi amiga, mañana se nos va para Chile en unas horas y está acá ella tomando el tecito, igualita a mí, si fuera yo ya estaba parada en el aeropuerto con la pareja. Esa es tu cámara, ese es tu público, el público de Mereces. ¿Qué le dirías como especialista a una mujer que está transitando esto? Bueno, lo primero es que como hablamos con Moni, esto no es tu culpa, porque esto en realidad no habla de vos, habla de esa persona que te ghosteó. ¿Por qué habla de esa persona que te ghosteó? Porque, como dijimos, seguramente tenga un estilo de apego habitativo y tenga mucho miedo al compromiso. Y quizás otras cosas que no sabemos, pero no habla de vos. No hay algo que tú puedas hacer para prever esto. Pero si te llega a pasar, lo primero es saber que vos no sos culpable, vos no sos responsable de nada. Es simplemente que viste con una persona que, bueno, que tiene una historia que lo lleva a esto, que tiene un estilo de apego, que le permite irse de una relación, parece que sin mucho conflicto, y que no es tu culpa. Básicamente le diría eso, porque te diría que es como el concepto principal, porque como vos decís, para sanar, afecta la autoestima. Totalmente. Porque es lo primero que uno piensa, yo hice algo que está mal, porque necesito darle un cierre a esto, entonces me invento una historia. Ay, ¿sabés lo que me vinieron ganas de hacer? Lo comparto con ella. Yo cada tanto hago programas sola. Sí. Ay, ¿cómo estaría que yo hiciera un programa y les hablara a ustedes del ghosting y la diferencia con el narcisismo? Ah, bueno, eso está muy bueno, porque además hoy en día hay mucho narcisista por ahí, pero para que ustedes sepan entender. No, claro, y también sí. hablar un poquito, y lo dejo picando, de que vivimos, y no me corte, Félix, esto que voy a decir antes de cerrar, y lo quiero dar un cierre. Vivimos, les voy a dejar picando una cosita. Vivimos en una sociedad afectivamente tan irresponsable que en un vínculo sano, lo habitual, ya no hablo de normalidad, en un vínculo lindo es que sea fluido, que fluya. Lógico. Te quiero, bueno, nos vemos. Ahora, si de repente ese vínculo fluido vos expresás mucho, de golpe te volviste intenso o intensa. Lo dejo picando, porque yo no sé si realmente, ¿por qué tanto intenso? ¿Será que hay tanto intenso o será que las relaciones están un poquito enfermas? Y bueno. Usted tiene la última palabra, cierre. Yo creo que no hay una respuesta única, me parece que, no diría que las relaciones están enfermas, a veces creo que las personas ponen mucha expectativa capaz en un vínculo o en una relación y se olvidan de sí mismas, entonces ahí capaz que se produce quizás parte del conflicto, ¿no? Que te deposito a vos la responsabilidad. Sí, ese es otro tema. De hacerme sentir importante, sentirme feliz, bla, bla, bla. Pero lo que no está bien, y con esto quiero cerrar, antes que Félix me rezongue, es que yo he tenido pacientes, he tenido coaches que se están cuidando en un vínculo de lo que dicen o no para que no las tilden de intensas. Es verdad, lo he escuchado a mis pacientes decir eso. Bueno, Saló, ¿qué te puedo decir? Buen viaje mañana. Ay, muchas gracias. Que tenemos voy a ver a mi unos hermana. cuantos. Vas a ver a tu hermano, un beso Sí, a tu sí. hermana, no la conozco. Se llama María Eugenia. María Eugenia, Divina. beso grande, es una hermana maravillosa. Tenemos una amiga en común maravillosa. A ver cuándo cumple de vuelta para que festejemos. Total, porque la fiesta del año invite, pasado estuvo una muy cosa buena. maravillosa. Acá juntas nos despedimos, Salo, te quiero Ay, mucho, muchas gracias, siempre es un gracias por placer. invitarme, muchas gracias. La próxima hablamos de MDR, Buenísimo, cuando quieras, me encantaría. los esperamos. Te quiero mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.
Este programa fue presentado por Odontología para Todos, Homeopatía Farmeco, Farmacia Ecológica del Uruguay y Procolagen, máxima calidad en colágeno.